Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis súper bien, llenos de energía y listos para lo que os tengo preparado hoy. La verdad es que estoy muy emocionado porque hoy vamos a hablar de algo que va a dar mucho que hablar. Ya sabéis que aquí nos gusta investigar, buscar información oculta y traeros las noticias más impactantes y hoy creo que nos hemos superado. Hoy vamos a hablar de una filtración, de una revelación, de un bombazo. Sí, habéis leído bien. Y no es cualquier bomba. Esta tiene fecha, 15 de febrero de 2025. Y creedme, no os lo vais a creer. Es algo que va a cambiar la forma en que vemos, ya os lo contaré. Pero os aseguro que vale la pena quedarse hasta el final. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo contenido exclusivo y, cosas como la que vais a ver hoy, que no vais a encontrar en ningún otro sitio. Y si ya sois parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo constante. Vuestros likes, vuestros comentarios, sois los mejores. Así que sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este misterio. Preparad vuestras palomitas, porque esto va a ser épico. Vale, ahora sí, vamos al grano. ¿Qué es este bombazo Candem del que os hablo? Para empezar, Candem no es una marca de detergente ni un nuevo tipo de snack. Candem son las siglas de Canadian Democratic Experiment, o Experimento Democrático Canadiense. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante meses hemos estado rastreando información, analizando documentos filtrados, algunos bastante turbios, por cierto, y contactando con nuestras fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato por razones obvias. Y todo apunta a lo siguiente: dentro del gobierno canadiense, existe un proyecto ultrasecreto conocido internamente como Proyecto Aurora. Este proyecto, aparentemente inofensivo en su nombre, tiene como objetivo optimizar el sistema democrático canadiense. ¿Qué significa optimizar? Bueno, aquí está la clave. Según los documentos que hemos conseguido, la optimización implica el uso de inteligencia artificial y algoritmos predictivos para, redoble de tambores, influir en el resultado de las elecciones. Sí, lo habéis oído bien. El gobierno canadiense, o al menos una facción dentro de él, estaría planeando utilizar la IA para manipular las elecciones de 2025. Y no se trata solo de propaganda o de noticias falsas. Estamos hablando de un sistema sofisticado que analiza datos de votantes, predice su comportamiento y a continuación, dirige mensajes personalizados para influir en su decisión final. ¿Cómo funciona este sistema? Pues bien, la IA recopila información de diversas fuentes, redes sociales, historial de navegación, registros públicos, básicamente todo lo que puedas imaginar. Luego utiliza estos datos para crear perfiles detallados de cada votante. Sabe tus gustos, tus miedos, tus preocupaciones, tus filias y tus fobias. Con esta información, la IA puede predecir qué tipo de mensaje será más efectivo para persuadirte de votar por un determinado candidato o partido. Pero la cosa no acaba ahí. El sistema también es capaz de identificar a los votantes indecisos, aquellos que aún no han tomado una decisión. Estos son los objetivos principales de la campaña de influencia. La IA les bombardea con mensajes personalizados, adaptados a sus necesidades y deseos. Les muestra anuncios específicos, les envía correos electrónicos con información cuidadosamente seleccionada, incluso les contacta a través de redes sociales con perfiles falsos. El objetivo final es claro: garantizar que el resultado de las elecciones sea el deseado por quienes controlan el proyecto Aurora. Y creedme, esto no es una teoría conspiratoria. Tenemos pruebas. Documentos, correos electrónicos, conversaciones grabadas. Todo apunta a que este proyecto es real y está en marcha. Ahora bien, ¿quién está detrás de todo esto? Aquí es donde la cosa se complica. No podemos revelar nombres específicos por motivos de seguridad. Pero sí podemos decir que se trata de una coalición de políticos, empresarios y tecnólogos. Gente con mucho poder y mucha influencia. Gente que cree que la democracia necesita ser guiada o protegida de sí misma. Su argumento es que la gente no siempre sabe lo que es mejor para ella. Que a menudo se deja llevar por emociones, por noticias falsas o por influencias externas.
Por lo tanto, consideran que es su deber intervenir y asegurarse de que el resultado de las elecciones sea el correcto. Pero, ¿quién decide qué es lo correcto? ¿Quién les da el derecho a manipular la voluntad popular? Esta es la pregunta clave. Y la respuesta, obviamente, es que nadie se lo ha dado. Están actuando por su propia cuenta en secreto a espaldas de la ciudadanía. ¿Y por qué el 15 de febrero de 2025? Esa es la fecha en la que, según nuestros datos, el proyecto Aurora entrará en pleno funcionamiento. Es el día en que la IA comenzará a desplegar su arsenal de técnicas de manipulación a gran escala. Es el día en que la democracia canadiense, tal como la conocemos, podría cambiar para siempre. Pero no todo está perdido. Aún estamos a tiempo de actuar. De denunciar este complot, de exigir transparencia, de proteger la integridad del proceso electoral. Y por eso estamos haciendo este vídeo. Para que vosotros, nuestros suscriptores, estéis informados y podáis tomar una decisión. Para que sepáis lo que está en juego y podáis alzar la voz. Ahora bien, sé lo que estáis pensando. Esto suena a película de ciencia ficción. Es demasiado increíble para ser verdad. Seguro que estáis exagerando. Lo entiendo. Yo mismo he tenido mis dudas. Pero cuanto más he investigado, más me he convencido de que esto es real. Y la verdad es que me da miedo. Me da miedo que la democracia esté siendo atacada desde dentro. Me da miedo que la tecnología esté siendo utilizada para manipularnos y controlarnos. Pero no podemos dejarnos vencer por el miedo. Tenemos que luchar por nuestros derechos, por nuestra libertad, por nuestro futuro. Y la primera línea de defensa es la información. Por eso es tan importante que compartáis este vídeo, que lo hagáis llegar a la mayor cantidad de gente posible. Cuanta más gente lo sepa, más difícil será para ellos salirse con la suya. Y no se trata solo de Canadá. Este tipo de proyectos están en marcha en muchos países. La tecnología de la manipulación electoral se está extendiendo como una plaga. Y si no hacemos nada para detenerla, la democracia tal como la conocemos podría desaparecer. Pero volvamos al proyecto Aurora. ¿Qué podemos hacer para evitar que se lleve a cabo? Aquí os dejo algunas ideas. Exigir transparencia presionar a los políticos y a los medios de comunicación para que investiguen este proyecto y revelen toda la información al público. Promover la educación mediática enseñar a la gente a identificar noticias falsas y a analizar la información de forma crítica. Proteger la privacidad de los datos limitar la cantidad de información que compartimos en línea y exigir a las empresas que protejan nuestros datos de forma adecuada. Apoyar a las organizaciones que luchan por la transparencia y la rendición de cuentas donar a organizaciones que trabajan para proteger la democracia y promover la transparencia en el gobierno. Participar en el proceso electoral votar, informar a otros sobre los candidatos y los temas en juego, y asegurarnos de que las elecciones sean justas y transparentes. Pero sobre todo, lo más importante es no perder la esperanza. La democracia es un sistema imperfecto, pero es lo mejor que tenemos. Y vale la pena luchar por ella. No podemos permitir que unos pocos individuos poderosos la destruyan en secreto. Tenemos que defenderla con uñas y dientes. Y ahora sé que muchos de vosotros estaréis pensando que esto es demasiado grande para que nosotros, simples ciudadanos, podamos hacer algo al respecto. Pero no os equivoquéis. Tenemos más poder del que creemos. Si nos unimos y alzamos la voz, podemos cambiar las cosas. Podemos exigir transparencia, podemos exigir rendición de cuentas, podemos exigir que se respeten nuestros derechos. Y no se trata solo de política. Se trata de ética, de moral, de valores. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Una sociedad donde la gente es manipulada y controlada por el poder? ¿O una sociedad donde la gente es libre de pensar por sí misma y de tomar sus propias decisiones? La respuesta es obvia. Todos queremos vivir en una sociedad libre y justa. Pero esa sociedad no se construye sola. Tenemos que trabajar por ella, todos los días. Tenemos que defenderla de aquellos que quieren destruirla. Y este es el mensaje que quiero que os llevéis hoy. No os quedéis callados.
No os conforméis con lo que os dicen. Investigad, analizad, cuestionad. Y sobre todo, alzad la voz. Porque juntos podemos hacer la diferencia. Juntos podemos proteger la democracia. Juntos podemos construir un futuro mejor. Y recordad, el 15 de febrero de 2025 está a la vuelta de la esquina. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar informados. Tenemos que estar unidos. Porque este es el momento de actuar. Este es el momento de defender nuestra libertad. Este es el momento de proteger la democracia. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Sé que es un tema complicado y controvertido, pero creo que es importante que lo conozcáis. Y espero que este vídeo os haya animado a reflexionar sobre el futuro de la democracia y sobre el papel que cada uno de nosotros puede desempeñar en su defensa. Para recapitular brevemente, hemos hablado del proyecto Aurora, un proyecto ultrasecreto del gobierno canadiense que pretende utilizar la IA para influir en el resultado de las elecciones de 2025. Hemos visto cómo funciona este sistema, quién está detrás de él y qué podemos hacer para evitar que se lleve a cabo. Hemos hablado de la importancia de la transparencia, la educación mediática, la protección de la privacidad y la participación en el proceso electoral. Y sobre todo, hemos hablado de la importancia de no perder la esperanza y de luchar por nuestros derechos y nuestra libertad. Quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que os toméis el tiempo de escuchar mis ideas y de participar en esta conversación. Vuestros comentarios y vuestro apoyo son lo que me motiva a seguir investigando y trayendo contenido de calidad a este canal. Me gustaría saber qué pensáis sobre todo esto. ¿Creéis que el proyecto Aurora es real? ¿Qué podemos hacer para proteger la democracia? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras ideas con la comunidad. Me encanta leer vuestras opiniones y aprender de vosotros. Y ahora, como siempre, os pido que hagáis 3 cosas muy importantes. Primero, si os ha gustado este vídeo, dadle un like. Ayuda mucho a que el vídeo llegue a más gente y a que el canal siga creciendo. Segundo, compartid este vídeo con vuestros amigos, familiares y conocidos. Cuanta más gente lo vea, mejor. Y tercero, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayendo contenido nuevo y exclusivo sobre temas interesantes y relevantes. Y por último, quiero recordaros que la democracia está en nuestras manos. No podemos dejar que unos pocos individuos poderosos la destruyan en secreto. Tenemos que defenderla con uñas y dientes. Tenemos que exigir transparencia, tenemos que exigir rendición de cuentas, tenemos que exigir que se respeten nuestros derechos. Porque juntos podemos hacer la diferencia. Juntos podemos proteger la democracia. Juntos podemos construir un futuro mejor. Así que a por ello. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco asterisco asterisco. Aquí empieza la ampliación para llegar a las 3000 palabras manteniendo el estilo. Pero esperad que la cosa no termina aquí. Porque sé que muchos de vosotros os estaréis preguntando, ¿cómo demonios conseguiste esta información? ¿De dónde sacaste todas esas pruebas? Y es una pregunta válida. La verdad es que ha sido un trabajo de investigación arduo, que nos ha llevado meses de dedicación y, la verdad, no os voy a engañar, un poco de suerte. Como os dije, nuestras fuentes prefieren permanecer en el anonimato, pero puedo contaros un poco más sobre cómo se desarrolló la investigación. Todo comenzó con un pequeño hilo, una pista aparentemente insignificante que encontramos en un foro online dedicado a la transparencia gubernamental. Un usuario anónimo con el nombre de DebCanary publicó un comentario críptico sobre un proyecto secreto que podría cambiar el futuro de Canadá. Ese fue el punto de partida. A partir de ahí comenzamos a rastrear la actividad de DebCanary. Era un usuario muy cuidadoso que utilizaba redes de anonimización y cambiaba constantemente de dirección IP. Pero poco a poco fuimos conectando puntos. Descubrimos que DebCanary tenía acceso a información confidencial del gobierno canadiense. Y que estaba particularmente interesado en temas relacionados con la inteligencia artificial y las elecciones. Fue entonces cuando empezamos a buscar documentos filtrados. Exploramos la dark web, contactamos con hackers éticos y analizamos bases de datos públicas.
Y después de mucho esfuerzo, dimos con una serie de archivos que parecían confirmar la existencia del proyecto Aurora. Estos archivos incluían correos electrónicos internos, informes de progreso, presentaciones de PowerPoint y hasta transcripciones de reuniones secretas. Pero conseguir los documentos era solo el principio. Teníamos que verificar su autenticidad y analizar su contenido. Y ahí es donde entró en juego nuestro equipo de expertos. Contamos con la ayuda de analistas de datos, expertos en inteligencia artificial y especialistas en ciberseguridad. Todos ellos trabajaron incansablemente para descifrar los documentos y desentrañar la verdad detrás del proyecto Aurora. Uno de los descubrimientos más impactantes fue el algoritmo de predicción de votantes. Este algoritmo, apodado internamente como Oráculo, es capaz de predecir el comportamiento electoral de cada votante canadiense con una precisión asombrosa. Y lo que es aún más preocupante, el algoritmo está en constante aprendizaje y mejora, alimentándose de la información que recopila de las redes sociales y otras fuentes online. Otro elemento clave del proyecto Aurora es la campaña de desinformación. El objetivo de esta campaña es inundar las redes sociales con noticias falsas y propaganda para influir en la opinión pública. La IA genera automáticamente miles de artículos, vídeos y memes, adaptados a los intereses y las preocupaciones de cada votante. ¿Y esto? Ese contenido se difunden a través de perfiles falsos y bots, lo que dificulta su detección y eliminación. Además, descubrimos que el proyecto Aurora cuenta con el apoyo de importantes empresas tecnológicas. Estas empresas proporcionan al gobierno canadiense la infraestructura necesaria para llevar a cabo sus operaciones de manipulación electoral. Y a cambio reciben contratos lucrativos y acceso privilegiado a datos personales. Pero lo más escalofriante de todo es la mentalidad de quienes están detrás del proyecto Aurora. Creen sinceramente que están haciendo lo correcto. Están convencidos de que la democracia necesita ser guiada y protegida de sí misma. Y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos, incluso si eso implica manipular las elecciones y engañar a la ciudadanía. Ahora bien, sé que muchos de vosotros os estaréis preguntando por qué están haciendo esto. ¿Qué ganan con manipular las elecciones? Y la respuesta es compleja. No se trata solo de poder o de dinero. Se trata también de ideología y de control. Los responsables del proyecto Aurora creen que la democracia está en crisis. Que la gente está desinformada, polarizada y vulnerable a la manipulación. Y que la única forma de salvar la democracia es tomar el control y dirigirla hacia el camino correcto. Pero esta visión es profundamente antidemocrática. La democracia se basa en la libertad de expresión, la transparencia y la participación ciudadana. Y el proyecto Aurora socava estos principios fundamentales. Al manipular las elecciones, los responsables del proyecto Aurora están robando a la gente su derecho a elegir libremente a sus representantes. Están silenciando las voces disidentes y perpetuando un sistema político injusto y desigual. Y lo que es aún peor, están creando un precedente peligroso. Si el proyecto Aurora tiene éxito en Canadá, es probable que otros países sigan su ejemplo. Y eso podría significar el fin de la democracia tal como la conocemos. Por eso es tan importante que denunciemos este complot y exijamos transparencia. No podemos permitir que unos pocos individuos poderosos manipulen nuestro futuro. Tenemos que defender nuestros derechos y nuestra libertad. Pero, ¿qué podemos hacer concretamente? Como os dije antes, hay muchas cosas que podemos hacer para evitar que el proyecto Aurora se lleve a cabo. En primer lugar, tenemos que exigir transparencia. Tenemos que presionar a los políticos y a los medios de comunicación para que investiguen este proyecto y revelen toda la información al público. Tenemos que exigir que se rindan cuentas a los responsables y que se les castigue por sus acciones. En segundo lugar, tenemos que promover la educación mediática. Tenemos que enseñar a la gente a identificar noticias falsas y a analizar la información de forma crítica. Tenemos que fomentar el pensamiento independiente y la capacidad de discernimiento. En tercer lugar, tenemos que proteger la privacidad de los datos. Tenemos que limitar la cantidad de información que compartimos en línea y exigir a las empresas que protejan nuestros datos de forma adecuada. Tenemos que utilizar herramientas de privacidad y cifrado para proteger nuestra comunicación. En cuarto lugar, tenemos que apoyar a las organizaciones que luchan por la transparencia y la rendición de cuentas. Tenemos que donar a organizaciones que trabajan para proteger la democracia y promover la transparencia en el gobierno.
Tenemos que unirnos a movimientos sociales y protestas pacíficas. Y en quinto lugar, tenemos que participar en el proceso electoral. Tenemos que votar, informar a otros sobre los candidatos y los temas en juego, y asegurarnos de que las elecciones sean justas y transparentes. Tenemos que ser ciudadanos activos y responsables. Pero sobre todo, lo más importante es no perder la esperanza. La democracia es un sistema imperfecto, pero es lo mejor que tenemos. Y vale la pena luchar por ella. No podemos permitir que unos pocos individuos poderosos la destruyan en secreto. Tenemos que defenderla con uñas y dientes. Y recordad, el 15 de febrero de 2025 está a la vuelta de la esquina. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar informados. Tenemos que estar unidos. Porque este es el momento de actuar. Este es el momento de defender nuestra libertad. Este es el momento de proteger la democracia. Ahora, para terminar este extenso análisis, quiero compartir con vosotros algunas reflexiones finales. Este caso del proyecto Aurora no es solo un problema canadiense, es un problema global. La tecnología está avanzando a un ritmo vertiginoso, y las herramientas de manipulación electoral se están volviendo cada vez más sofisticadas. Si no hacemos nada al respecto, corremos el riesgo de perder el control de nuestro futuro. Corremos el riesgo de que la democracia se convierta en una mera fachada, una ilusión controlada por unos pocos individuos poderosos. Pero no todo está perdido. Todavía tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Todavía tenemos la oportunidad de construir un futuro mejor. Un futuro donde la democracia sea real, donde la gente sea libre de pensar por sí misma y de tomar sus propias decisiones. Pero para lograr ese futuro, necesitamos tu ayuda. Necesitamos que te involucres, que te informes, que alces la voz. Necesitamos que te unas a la lucha por la transparencia, la rendición de cuentas y la libertad. Porque juntos podemos hacer la diferencia. Juntos podemos proteger la democracia. Juntos podemos construir un futuro mejor. Así que no te rindas. No pierdas la esperanza. Y recuerda, el futuro está en tus manos. Vamos a por ello. Y una última cosa, si tenéis alguna información sobre el proyecto Aurora o cualquier otro proyecto similar, por favor contactad conmigo. Vuestra información podría ser crucial para desenmascarar este complot y proteger la democracia. Gracias a todos por vuestro tiempo y atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.